Las 8 de la mañana con, perdón, las 9 de la mañana con 33 minutos. 8 de la mañana 33 minutos es en las Islas Galápagos. Acá en el continente, en lo que corresponde al Ecuador, 9 de la mañana 33 minutos, 9 de la mañana 33 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión Punto de Vista. Vamos a entrevistar al doctor Raúl Llerena Guerrero, él es abogado penalista, para un poco analizar lo que pasa en la justicia, ¿verdad? Ahora, a propósito del tema metástasis, que pues ha revolucionado la situación jurídica, política del país con las revelaciones y las investigaciones que ha hecho la Fiscalía, en donde ha involucrado a una serie de funcionarios desde el ámbito político hasta el ámbito judicial, ¿verdad? Doctor, ¿cuál es su primer análisis de esto que en este momento en el país hemos denominado como el caso metástasis? Sí, muy amable, licenciado Montilla, y quiero precisar dos cosas a efectos de hacer un minuto previo a esta Correcto, sí, a entrevista, usted ¿no? nomás. Primero, mi gratitud a esta estación tan prestigiada de darle la oportunidad de emitir una opinión jurídica sobre este tema. Y segundo, mi complacencia de estar frente a un periodista tan importante como es Muchas usted. gracias, La doctor. Muchas trayectoria gracias. suya Muy realmente amable. causa mucha satisfacción Muchas gracias, doctor. aún estar liderando estas gestas del periodismo Correcto. ecuatoriano. Eh, Al respecto de la pregunta, el caso Metástasis es un caso emblemático en cuanto a lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, con ese examinar a profundidad de la corrupción enquistada en los medios judiciales. De ahí nuestro reconocimiento en esa parte del trabajo de la Fiscal General del Estado. Pero la Fiscal General del Estado es humana y también a veces recibe información equivocada. Y en el caso, obviamente, del caso Metástasis, en el caso Metástasis hay algunos elementos que valdrían la pena analizar en el contexto de esta equivocación y de una injusticia que podría generar también estar procesando a personas que no están vinculadas y que en realidad resulta por demás forzado ubicar su conducta dentro de un tipo penal tan difícil como es delincuencia organizada. Hay 38 investigados, ¿verdad? Muchos de los cuales tienen órdenes de prisión. Y entre ellos hay jueces. Hay algunos jueces, ¿no? Ya los han enumerado: Raúl Ronald Guerrero Cruz, por ejemplo, Adolfo Richard Gaibor, Johan Marfetán Medina, Glenda Ortega, Gabriel Sánchez, Santiago Zumba, José Luis Segovia, Emerson Curipayo, Ángel Lindao, Carlos Zambrano, etcétera, ¿verdad? Usted es un abogado litigante y yo quisiera que usted me dé su opinión respecto de estos jueces que están en este momento inculpados en el caso Metástasis, en términos generales, por ejemplo. Bueno, se ha señalado por parte de la Fiscalía General del Estado en este caso acusaciones a los jueces que usted ha mencionado. De alguna u otra forma ha intervenido en este caso. Yo conozco a profundidad el tema del ex juez que ya es jubilado, Ronald Guerrero. En el caso de él sustanció el caso Norero. Y en el caso Norero hubo 16 personas procesadas. 8 personas naturales y 8 personas jurídicas. De todos ellos, él llamó a juicio, encontró elementos para que prosiga la etapa de juzgamiento a 14 personas. Dejó al margen a la madre de Norero y al cuñado de Norero. Ese fallo de él fue confirmado por la Corte en un 95%, porque la sala consideró que el cuñado de Norero debía ir a juicio como cómplice y lo llamó como cómplice. Confiscó para protección del Estado todos los bienes que estaban a nombre de Norero, absolutamente todos. Es decir, no causó ningún perjuicio al Estado. Entonces, el público que nos escucha se pregunta, y entonces si fue así,
¿por qué lo procesan al ex juez Ronald Guerrero? Aquí dice, la fiscalía lo denunció por haber cambiado la participación de autores a cómplices de la viuda y los hermanos. A ver, la fiscalía los acusó como coautores y el juez los llamó como cómplices. En un análisis, porque para entender el caso Metástasis hay que leer el caso Norero y tiene que leer, y hay que leer la motivación que tiene el juez para esa variación del modo de participación que es muy técnica. Y para que el público que no es abogado se pueda ubicar, hay autores, por ejemplo, viene a mi mente Klaus Roxin, un autor alemán, que establece una teoría, la teoría del dominio del hecho. Y así entonces establece que quien ejerce el dominio del hecho es el coautor, perdón, es el autor. Y quien está en, la idea, en esa ideación original de un delito pasa a ser coautor. Pero ocurre que aquí el único autor era Leandro Norero, a quien se perfilaba, si no se moría, obviamente para ser autor del delito de lavado de activos. La mujer y los familiares de Norero y otros colaboradores de Norero precisamente colaboran, participan después de que el camino del delito ya estaba formado y pasan a ser cómplices. Ese análisis en realidad lo hace de una forma técnica el juzgador y llega a determinar que no eran coautores, sino cómplices. Y esa consideración de orden técnico, doctrinario, jurisprudencial, con un estudio bien sesudo, es confirmada por la sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Y obviamente los jueces que confirmaron ese fallo no están en la situación del juez Guerrero. Entonces, no es que queremos que esté, no, lo que queremos es que Ronald Guerrero sea excluido de esa consideración porque no hay ningún efecto nocivo del cumplimiento de su rol como juzgador. Es más, nosotros la única explicación que encontramos para poder entender cómo meten a Ronald Guerrero en este tema es precisamente una observación que el doctor Guerrero hace a la intervención de la Fiscalía en la investigación. Esa investigación del caso Norero no estuvo a cargo de la doctora Salazar, estuvo a cargo de la doctora Lidia Sarabia. Y ella ni siquiera procesa a personas que también estuvieron en el momento de cuando se lo detuvo a Norero. Una exfiscal, por ejemplo. No la procesa, no la vincula. Entonces el juez, al momento de resolver, tiene la obligación de evaluar la intervención de la fiscalía. Y ni siquiera la cuestiona, solamente la observa. Entonces ese elemento parecería ser el detonante para que se pueda haber expandido esta acusación tan injusta al juez Guerrero. Las 9 de la mañana, 42 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Raúl Llerena Guerrero, abogado penalista. Las preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, doctor Raúl Llerena. Mucho gusto de saludarlo. Cuánto gusto. Dígame una cosa, solamente para comprensión mejor de sus argumentos. ¿Es usted defensor del doctor Guerrero o de alguna de las personas que están involucradas en el caso Metástasis? Con todo el derecho del mundo, porque usted está en el libre ejercicio de su profesión y puede defender a cualquier persona, ¿no? O sí, abusar. por supuesto, licenciado. Yo soy el defensor del doctor Ronald Guerrero y en realidad, en mi criterio, estoy defendiendo una causa justa. Ya, perfecto. Usted decía, por ejemplo, que el Tribunal Provincial o Corte Provincial determinó de que se ratificaba la decisión del doctor Guerrero. ¿Eso significa que ya es cosa juzgada o hay otros caminos que se puedan seguir para, por ejemplo, deshacer lo que hace la Corte Provincial? Porque yo me recuerdo una cosa, cuando
yo estuve acusado por la muerte de un señor afuera del Congreso, la Corte Provincial o el Tribunal Provincial dijo que yo había cometido exceso de legítima defensa porque era en poblado y de día. O sea que para defenderse hay que ser en despoblado y de noche, porque si no está uno cometiendo exceso de legítima defensa. Y yo fui al recurso siguiente y me dieron totalmente la razón y pidieron que esos jueces hasta sean sancionados. Hay la posibilidad, por ejemplo, de que la decisión de la Corte Provincial sea reveída. A ver, licenciado, para precisar, la Fiscalía presentó un recurso de apelación por el sobreseimiento que dictó el juez Guerrero sobre la mamá de Norero y sobre el cuñado. Sobre la mamá le ratificó la decisión de Guerrero y sobre el cuñado la ratificó parcialmente. Esto es, la consideró que estaba bien, llamado como cómplice, pero lo llamó a juicio. ¿Ya? Es más, al momento de resolver ese sobreseimiento y confirmar la sala obviamente concluye que lo demás estuvo bien hecho, que todo lo demás estuvo bien hecho. De tal forma que el caso de Norero todavía no termina, todavía está en sede de juzgamiento, de tribunal de juzgamiento, de tal forma que hasta resultaría un poco precipitado juzgar la conducta del juez Guerrero si el juicio principal por el cual se lo está cuestionando está en pleno trámite. ¿Sí me explico, no? Doctor Llerena, pero dígame una cosa, y esto es para conocimiento de la ciudadanía, que nosotros somos neófitos en la materia. Dígame una cosa, muerto Norero, ¿no se termina el juicio en este caso? ¿Se sigue con las demás personas involucradas? Por supuesto que se extingue el ejercicio de la acción penal pública para el fallecido Norero. Y precisamente ese hecho que usted trae a colación es otro cuestionamiento de la Fiscalía, porque la Fiscalía dice que el juez Guerrero excluyó una prueba importante, relevante para el tema, ¿ya? Pero resulta que esa prueba para la Fiscalía, que para la Fiscalía era relevante, solo incumbe, solo pertenece al procesado muerto. Entonces, el juez, en guarda del debido proceso, en situación de garantía del proceso penal, obviamente no puede mandar a juicio una prueba que no puede ser que no tiene contradicción. Entonces, todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser, de tal forma que eso lo va a entender cualquier persona. Si a Norero muerto ya no tiene defensa, entonces, ¿qué va a hacer una prueba sobre Norero en un juicio penal donde están otras personas? Sin embargo, de aquello, el tribunal practicó esa prueba que había sido excluida por el juez Guerrero y está en pleno trámite, está en pleno curso. Es más, ante el Tribunal de Garantías Penales le ordenó levantar el grillete a la mujer de Norero y nadie ha dicho nada. Y está Pero bien. dígame una cosa, doctor, doctor Llerena, ¿a quién es que excluyó el juez Guerrero? ¿A la esposa de Norero o a la mamá de Norero? Porque me parece que usted dijo al comienzo a la mujer de Norero y después a la mamá de Norero. ¿Cuál de las dos es? No, son dos precisiones. A la mamá de Norero le dictó sobreseimiento. ¿Ya? A la mujer de Norero le dictó auto de llamamiento a juicio, le ordenó la utilización del grillete electrónico, que ya tenía eso desde el inicio. El juez Macías, en la audiencia de flagrancia, él no le ordenó la prisión, sino que le ordenó el grillete y el juez Guerrero mantuvo las mismas medidas. Doctor, dígame una cosa, se ha hablado mucho en este caso Metástasis y hay algunos juristas que opinan de que las escuchas telefónicas, el revisar los teléfonos no es materia probatoria dentro de un juicio. ¿Usted qué opina? Bueno, por supuesto que la moderna probática penal admite ese tipo de pruebas. Lo que ocurre es que en este caso,
obviamente estamos examinándolo muy con lupa y, por ejemplo, vemos algunas cuestiones que el perito que hace, que realiza pues la experticia a los teléfonos, actúa antes de que antes de que se lo nombre, por ejemplo, antes de que se posesione como tal. Son elementos que en su momento van a incidir en la discusión sobre la nulidad o no de la prueba madre, porque podría ser que se envenenó esa prueba. Es lo que la doctrina llama el fruto del árbol envenenado. Doctor, pero ¿es un perito el que hace esto o es propios agentes fiscales? Obviamente hace el perito a pedido de los agentes fiscales, pero solamente en presencia de los fiscales. El protocolo para el ejercicio de esta práctica de prueba exige que existan otros elementos y esos elementos no constan de la revisión que yo he hecho del proceso. Este proceso tiene 220 cuerpos y el proceso de Norero tiene alrededor de 500 cuerpos. Ustedes comprenderán lo voluminoso que es. Doctor, pero Esto. ¿qué otros elementos deben participar, por ejemplo, de este peritaje? Por ejemplo, deben de participar dos policías testigos. Dos ¿Ya? policías testigos. Y tiene que haber un acta donde se firma que eso es reservado. Es más, aquí se ha hecho público comunicación, chat, que deriva en lo íntimo. Por eso hay un cuestionamiento de las defensas de otros procesados, especialmente de la mujer de Norero, porque en los chats aparecen relaciones íntimas, sexuales, mire usted, que tiene Norero con su esposa por teléfono. ¿Ya? Entonces, todo eso ha salido en este caso, ¿no? Y podría estar bordeando la violación a la intimidad. Alcides, continúe, por favor. Doctor Ayer, entonces usted como abogado defensor del juez Guerrero, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a cumplir? Generar opinión en la ciudadanía, porque decimos que en la historia de la Caperucita Roja, si solo escuchamos a la Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo de la película. Y la gente no sabe que el juez Guerrero, en otro proceso, en el proceso de los Bucaram, llamó a juicio pues, a Jordán. El juez Ronald Guerrero llamó a juicio, a Salcedo, llamó a juicio a Jordán, que son obviamente figuras muy señaladas por la fiscalía como líderes de estas organizaciones delincuenciales con las cuales estamos obviamente en contra. Bueno, el portal Primicias, a propósito de lo que usted señala, dice, el juez Guerrero es quien decidió dictar sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Puley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucaram Puley. Sí, señor. En el caso de Gabriela Bucaram, usted conoce, licenciado Montilla, porque usted es un hombre culto jurídicamente también. El proceso penal se maneja con principios. Uno de los principios es el principio dispositivo. Es decir, que el juez solamente está obligado a hacer lo que las partes le solicitan. En este caso, la titular de la investigación era la Fiscalía y la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de doña Gabriela. Y en esa misma línea, el juez siguió y ordenó el sobreseimiento de Bucaram Puley. Y otro caso también, ahora que estamos repasando los casos en los que le compete al el juez Guerrero, ¿no? Este caso de la inscripción de Byron Castillo, este futbolista que, bueno, todo el mundo conoce cuál es la situación de él, dice, es el juez que ordenó la inscripción de Byron Castillo como ecuatoriano. Bueno, sí. Y la situación de él en este momento. Pero si al juez se le presenta una inscripción de nacimiento que el señor nace en Ecuador, usted como juez y cualquier ciudadano que nos escucha como juez, le va a dar la razón pues, al futbolista. Esa falsedad ideológica o material de algún documento no le compete, no es responsabilidad del juzgador. Pues. Ya eso tendría que investigarse si la misma defensa de él la fraguó o dónde estuvo la emisión de un documento falso. Pero si al juez le presentan un documento original
con el acto original del libro donde fue inscrito este señor aquí en Ecuador, obviamente le va a dar la razón porque fue una acción de protección la que generó esta decisión del Pero juez. el resultado fue otro, pues, doctor. El resultado fue otro porque se descubrió que el señor no era ecuatoriano, pues. Pero para la Entonces, justicia, usted actúa con las pruebas que le presentan. Usted no puede ir más allá. Es más, el mismo principio dispositivo penal prohíbe al juez tener iniciativa probatoria. Prohíbe al juez, le prohíbe al juez tener una iniciativa de practicar prueba. Toda la prueba tiene que ser actuada en base a los otros sujetos que participan en el proceso penal. en todo caso, doctor Llarena, la intención suya es que se le levante la orden de prisión contra el juez Guerrero. Sí, me preocupa el estado de salud del juez Guerrero, sin que esto signifique argumentar o victimizarlo al doctor Guerrero, no. Sí me preocupa mucho, es un hombre ya de 72 años, usted comprenderá, es un impacto fuerte, familiar, personal, social, ¿no? Porque está en el escarnio público, mire usted, este periodista Lizar Sabur, tiene algo fijado contra el juez Guerrero, todos los males lo ven el juez Guerrero, pero no ponderan lo bueno. Siempre tienen una mirada, algunos periodistas, sesgada, y eso realmente les hace perder objetividad, como le ha hecho perder objetividad a la Fiscalía la acusación a Guerrero. Nuestra pretensión primero, obviamente, es de que, o fundamental en este caso, es que se dicte un sobreseimiento a favor de Guerrero en su momento, pero por ahora hemos encontrado que no existe ningún elemento de comunicación, ningún chat directo que él pueda tener con Norero o con algún capo del narcotráfico en su momento, o ahora, o en el pasado. De tal forma que por eso creemos que esta defensa apunta a destruir esta acusación que deriva en injusticia, que denota una falta de objetividad y más bien denota una retaliación por la observación que el juez Guerrero hiciera a la jueza Sarabia. Hablemos del juicio político al que anuncian a la fiscal, ¿verdad? La fiscal Diana Salazar. Usted como abogado y como también defensor de uno de los involucrados, ¿qué opinión tiene? ¿Usted cree que hay que llamarla juicio político o no la merece? Obviamente que el punto que usted anota es tan importante y créalo que no porque yo esté defendiendo al juez Guerrero y la fiscalía, a mi criterio, se haya dejado influenciar de una subalterna, la fiscal general. En mi criterio, la fiscal general no debe ser llamada a juicio político. Pero el momento en que ella inicia la investigación de Metástasis, obviamente fue un momento muy importante para el análisis, porque ya iba a ser obviamente procesada, ¿no? Ese momento es el que hace poner en duda la intervención de ella en este caso. Pero por lo general, yo me uno al aplauso ciudadano por el trabajo y la valentía con que lo está llevando. Es más, todos estamos en la línea de luchar por la paz, de luchar por un Ecuador mejor. Y qué bueno que existan elementos como la señora doctora Salazar, pero también es humana y también se equivoca. Las 9 de la mañana, 57 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Raúl Llarena Guerrero, abogado del ex juez Ronald Guerrero, ¿verdad? Ingeniero Mendoza. Don Alcides Montilla, la... reintegrándome esta mañana al programa, estaba grabando el personaje del viernes. A propósito, rumbo a Egipto está el equipo ecuatoriano de Copa Davis y será nuestro invitado el coach, el capitán del equipo, Raúl Viver Cucalón, que fue campeón mundial juvenil de tenis y que debe tener uno de los récords en el mundo de más tiempo como capitán de un equipo de Copa Davis, que es a nivel nacional, en el mundo. Así es que la entrevista la grabamos, ellos están en Miami y parten desde allá hacia Egipto, donde jugarán Copa Davis. Así que esta semana de viernes, en el personaje el viernes, lo tendremos a Raúl Viver en plena días además del Australian Open, pues Alcidito, ¿no? Que se está jugando en estos días. Perfecto. En Melbourne. Mientras tanto, un gusto enorme saludarlo a Raúl
Un honor estar aquí en su radio y ante tan Bienvenido. ilustres periodistas. Bienvenido, Raúl. Y el tema en el caso Metástasis, obviamente ha causado en el país y sigue causando un revuelo enorme, ¿no? Y hay muchos involucrados. Todos y todas tienen derecho, además, a una defensa, ¿no? Y a un debido proceso. Esa es la realidad. Entonces, vale la pena también decir aquello. Ahora, una consulta, y también acaba de decirnos el doctor Raúl Llerena que él no está de acuerdo con un posible juicio político a la fiscal Diana Salazar, lo cual vale también resaltarlo en momentos en que la parte política existe en todo esto, pues, ¿no? Sin duda. Yo voy a continuar ya una vez que hago el saludo de reingreso, porque estuve en la parte inicial del programa, gracias Martín, con las preguntas del licenciado Julio Ayala y luego termino yo con inquietudes para el doctor Llerena, que está aquí en los estudios de la radio. Está aquí también nuestro muy estimado amigo, el licenciado Tyron Florencia. Tyron Florencia está aquí con nosotros. Un abrazo para Tyron. Así que vamos con las preguntas del don Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. Qué gusto saludarlo también a usted personalmente. Igual, ahora, personalmente, pero en forma virtual, ¿no? Porque hace un rato ni siquiera lo veía, pero ahora ya lo veo. Ya eso es bastante. Un gusto eso enorme. Es bastante. Así es. Doctor Llerena, una pregunta adicional. En el caso Metástasis, ya en el tema general del caso, se han hecho acopio de muchas cosas. Una de ellas, pues, el tema de los famosos celulares y su análisis. Pero también han habido, por ejemplo, allanamientos, han habido persecuciones y hay algunos fugados también. No solamente hay apresados, sino también algunos fugados. Pero dígame una cosa, en el tema, por ejemplo, del señor Jordán, que aparece totalmente inmiscuido en estas grabaciones, fundamentalmente. ¿Qué se puede hacer? ¿Se tendrá que iniciar un proceso de extradición o los Estados Unidos en un acto a lo mejor de ayuda al Ecuador venga y lo deporte directamente por algún incumplimiento? Bueno, en cuanto al señor Jordán, que vale la pena repetirlo, el juez Guerrero en otro proceso le dictó autollamamiento a juicio. Y en este también ya tiene una orden de prisión. Es posible que pueda ser detenido y es posible que pueda correr la misma suerte que tuvieron dos ciudadanos delincuentes que están siendo obviamente extraditados de Estados Unidos a Ecuador. Pero creo que el señor Jordán tiene un estatus, si no de refugiado, en trámite de ese refugio, según he escuchado comparecencias públicas de un doctor Ortiz que lo defiende en Estados Unidos. De tal forma que primero que habría un abogado de allá. Sí, primero habría que detenerlo, primero tendrían que buscarlo, encontrarlo, detenerlo, y obviamente este caso de Jordán va a ser un poco más difícil por el aparataje no solamente legal, sino publicitario que se mueve alrededor de este personaje, ¿no? Doctor Llerena, yo tengo entendido que el señor Jordán tiene ya la nacionalidad norteamericana. Tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto. Pero aparte de eso, yo quisiera es que usted me verifique si se lo podría extraditar, si las leyes ecuatorianas dan para extradición, o simple y llanamente pedirle a los Estados Unidos la deportación, porque creo que no son iguales, deportación y extradición. Por supuesto que son figuras totalmente distintas. Por eso traigo a colación la situación de dos ecuatorianos que han sido extraditados, ¿no? Y yo pienso que Jordán no es ciudadano norteamericano. Pienso que está obteniendo, según lo escuchaba el abogado, el estatus de refugiado político, según él, ¿no? Hay muchos personajes que
están prófugos y dicen ser perseguidos políticos. De tal forma que es la Corte Nacional de Justicia, a través de su presidencia, la que deba gestionar, en el caso de ser detenido, ya sea la extradición o la remisión al país para el juzgamiento en esta jurisdicción. Doctor Llerena, cuando usted dice prófugos con estatus político, no se refiere al que sabemos, ¿no? Por supuesto que me refiero al que sabemos, por supuesto. Por supuesto a él y a otros, ¿no? Que obviamente se sienten perseguidos por la justicia, pero enseguida se cubren con esta coraza, entre comillas, de perseguidos políticos, ¿no? Cuando nosotros vemos, hay cosas impresionantes que vemos y que no se le pueden ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Doctor Llerena, Sin ir al abordaje de un tema político delicado, porque siempre tratar estos temas de la justicia con los personajes políticos es un poco difícil, ¿no? Tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Pero hay que hacerlo en función de que la ciudadanía tenga un análisis más objetivo de todo. ¿Usted cree, doctor, que, por ejemplo, en el caso del señor Glass debe ser aceptado en la embajada y en el país mexicano como perseguido político? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En la situación del ex vicepresidente Glass, él tiene que someterse a la justicia ecuatoriana. Pero, obviamente, las coincidencias políticas con el régimen de Manuel López Obrador seguramente le permitirán seguir gozando de esa protección un poco alcahuete de la impunidad, ¿no? Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Gracias, Julito. Una par de últimas. Tiene que ver a casos como metástasis. Pongámoslo de esta manera. Siempre en estos casos, en el fondo, primero, las cosas son ciertas, pero hay justos que pagan por pecadores también. Siempre van llevándose si son 40 los implicados, entran 45. Entonces, en casos tan grandes. Pero lo que sí ha quedado demostrado, Raúl, es que en el Ecuador hay fiscales, hay jueces, juezas, políticos de diferentes ámbitos, generales y escalas menores en la policía principalmente. Y quién sabe en qué otras áreas que han sido permeados por el dinero del narcotráfico. Y creo que eso es lo más preocupante, porque así como ese caso, pudieran haber muchos otros, no que pudieran, deben haber muchos otros casos. Y tienen que haber muchos casos. De ahí nuestro respaldo, que creo que es coincidente, a la Fiscalía. A la Fiscalía como institución más. Sí, correcto. Porque no se puede quitar el respaldo a la Fiscalía General del Estado en un momento bien interesante, bien oportuno para el combate a la corrupción de modo general. Vea usted ese hallazgo, ese hallazgo de droga tan significativo. Bestia, ¿no? Casi hecho en estos días. En estos días en Vinces, ¿no? Y eso debe ser uno. ¿Cuántas más habrá de eso? Imagínese usted, o sea, el Ecuador está infectado hasta, por eso este caso de nombre es interesante, ¿no? Ha hecho metástasis en toda la sociedad, ¿ya? Y también es tarea fundamental de este gobierno, atender con una mirada social a los más pobres, porque es ahí, sin que se justifique solamente ese hecho, es el caldo de cultivo para que estas mafias, obviamente, generen su principal cultivo de sicarios, todo, ¿no? En jóvenes que no tienen, niños que no tienen oportunidades de nada y que realmente la sociedad nuestra también les ha quitado el respaldo. Y ahora, el caso de Vinces, por ejemplo, uno se pone a pensar, toda esa cantidad de droga, dicen que pudiera llegar hasta 600 millones de dólares a costar en el mercado. 1080. A 1080. Yo en varios chats me dicen que 600, 1080 ya. Imagínense esa pérdida
para estos carteles Un golpe fuerte. es a la un golpe economía. fuerte para De ellos, para la economía de ellos, claro. Y entonces, obviamente, ellos han de estar preparando un contraataque. Entonces, tenemos que estar unidos y apoyando, como dice el doctor Llerena, a las instituciones, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a las instituciones. A la misma justicia. A la con justicia, todos los lógico. errores. Sí, Pero hay porque que hay respaldar a que- los buenos jueces. Exacto. Y depurar en todo lo que se pueda. Porque también es cierto, en todas estas instituciones. Así es que ya queda claro que está, no creo que existe la palabra en español, en inglés sí, pero está metastatizado. O sea, hay una, se ha El nombre metastatizado. oportuno. Sí, sí, como en inglés sí hay, pues no metastasize. Si se lo pudiera verbalizar el sustantivo, sería eso, ¿no? Porque, y lamentablemente, entonces hay que combatirlo con todo, ¿no? Y el tema institucional es clave. Por eso decía ingeniero Mendoza, ¿cómo puede ser procesado un juez que le confiscó todos los bienes a estos narcotraficantes? ¿Cómo puede ser procesado un juez que llamó a juicio a este Jordán y Salcedo? Dígame usted, o sea, hay cosas que se las ve de un lado muy cejado, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias, doctor Raúl Llerena, por Gracias estar a con ustedes, nosotros gracias a ustedes, y siempre muy amable, bienvenido. ¿Ah? muy Nosotros amable. nos vamos Muchas a ir a la gracias. pausa comercial.